Yo agregaría a mi currículum que soy mamá de 2 niños y de un esposo que tengo que estar luchando constantemente por qué se compra y qué se pone en la mesa. Bueno, ya tengo esto que ya le tengo miedo, pero voy a tratar de que no me suceda nada. Y bueno, este tema en particular es uno de los que más me apasionan porque la fibra ha perdido como un poco el interés de muchos de nosotros. De pronto se habla pues como que es parte de las paredes celulares y pues eso muchas veces se lo quitamos antes de comer las frutas y los vegetales. Sin embargo, pues hay muchísima evidencia científica de la importancia y la relevancia del consumo para prevenir varias enfermedades. Y bueno, vamos a dar como un breve panorama de 14 minutos ahora. Como contexto, el consumo de fibra es bajo. He estado buscando bibliografía y a nivel global esto no es desconocido por todos, estamos consumiendo poca fibra. En términos generales, en Latinoamérica estamos consumiendo la mitad de la recomendación de consumo de fibra. La recomendación varía entre 25 y 35 gramos, podemos hablar de un promedio muy bueno de 30 gramos, que ahí coincidimos mexicanos y venezolanos con un consumo de 30 gramos de fibra al día. Sin embargo, estamos consumiendo la mitad. Y también una recomendación que se ha hecho constantemente es, pues incluye más frutas y vegetales en tu dieta. Se habla de 5 porciones, se habla de 3, se habla de que cada que comes en cada uno de tus alimentos principales incluyas frutas y verduras. Pero ¿cuánto de esto nos puede llevar a cumplir la recomendación? Y también les platico que en términos generales varía de 1 a 3 gramos. Si nos fuéramos por las 5 porciones de frutas y vegetales al día, tendríamos la mitad de la recomendación de ingesta diaria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos que buscar opciones que también contengan más fibra en la dieta? Es ahí la oportunidad de que productos industrializados, así como hablaban de la vitamina D, que se vuelve de pronto una solución, la fortificación, pues también se ha visto la oportunidad en productos industrializados. Sin embargo, existe la confusión de lo que es el grano entero, lo que es tener un alimento integral y lo que es un alimento con alto contenido de fibra. Nos toca a nosotros dar recomendaciones y explicar un poco de una manera más sencilla que las personas que piensan que porque consumen un sándwich hecho con un pan integral o que consumen una tortilla integral o que consumen un pan de panadería ya muy tradición, pero que tiene integral, ellos piensan en su cabeza es, yo bien, yo ya comí fibra y no sé si son los 30 que necesito, pero ya comí, ¿no? Y no es así. Sí es muy importante el consumo de granos enteros, es indudable la necesidad que tenemos de consumirnos todo el grano porque cada una de sus 3 partes tiene diferentes nutrientes importantes para la dieta, pero es eso y además fibra. No podemos pensar que con el consumo de un pan integral o de granos enteros ya lo tenemos. No es lo mismo integral a alto en fibra. Entonces, partiendo desde ahí, probablemente sea el bajo consumo que tenemos en nuestra población. Pero bueno, ¿y qué es la fibra? Hay como varios criterios, no hay una definición universal, porque no existe no nos ponemos de acuerdo del método analítico que utilizamos para definirlo. Entonces encontramos diversas definiciones y diferentes criterios y basándose principalmente en qué sustancias vegetales deben incluirse o qué métodos analíticos deben emplearse. Y bueno, dentro de estas definiciones de la fibra podemos ver que la fibra dietética son una serie de polisacáridos vegetales y lignina resistentes a la hidrólisis de enzimas digestivas humanas. ¿Cómo se lo explico a mi hija? Esto es la pared de los vegetales y frutas que no puedes digerir y por eso sale completamente, ¿no? Para tu proceso digestivo. Esto es lo mismo en la otra definición que además incluye no solo la parte de las partes de la cáscara, sino que también incluye los polisacáridos intracelulares como las gomas y los mucílagos. Y del otro lado tenemos otra definición que nos habla de todo eso y también incluye la fermentación parcial o total. Y como nutricionista y para explicárselo a mis pacientes, ¿qué utilizo yo? Pues
partimos de que independientemente si hablamos de si es fermentable o no es fermentable, viscoso o no viscoso, soluble o insoluble, yo creo que a manera práctica y sencilla podemos definir en estos términos de fibra soluble o fibra insoluble, porque basado en esos, en la manera en la que funciona, si es soluble en agua o no es soluble en agua, vamos a tener los diferentes beneficios a la salud y creo que es una manera muy sencilla de explicar los beneficios de la fibra. Y partiendo de esa clasificación, tenemos este cuadro que nos resume muy bien. Lo que es fibra soluble son las gomas, mucílagos y pectinas, la fibra insoluble, la celulosa, hemicelulosa y lignina. Las principales características de las fibras solubles, como su nombre lo dice, es que se disuelven en agua y tienen esta capacidad para mezclar grasas. Y las fibras insolubles tienen una gran capacidad para atrapar agua. Las fuentes de la soluble, pues la avena es muy conocida, de ahí la función que tienen para medir y disminuir la glicemia. En el caso de la fibra insoluble, pues la cascarilla de todos los cereales, lo que es el salvado, es una gran fuente de fibra insoluble, las verduras fibrosas y las leguminosas. ¿Cuáles son las funciones? De las solubles son espesantes y estabilizadores de los alimentos principalmente, y de la fibra insoluble, pues como dan estructura a las paredes vegetales, se utilizan muchísimo en la industria para añadir o incrementar el contenido de fibra de los alimentos. Las funciones de la soluble facilitan la excreción del colesterol, por ejemplo, y también regulan la absorción de azúcares simples, como en el caso de las personas con diabetes. Es muy utilizado esto de estar incluyendo la avena y incluyendo verduras que pueden tener esta como capacidad de regular la glucemia. Sin embargo, para las personas que están buscando una solución para problemas de estreñimiento, inflamación o todo lo que tenga que ver con el sistema tracto intestinal, necesitan mayor consumo de fibra insoluble, porque la fibra insoluble, al no disolverse en agua, atrapa agua. Esto nos hace que las heces crezcan, que facilita la digestión, disminuye el tránsito intestinal y también ha ayudado a tener menor contacto del colon con sustancias tóxicas, lo que nos ha llevado a estos términos de prevención de cáncer de colon. Muy bien. Bueno, y hablando de las funciones de la fibra ya en un término de alimento funcional, tenemos diferentes clasificaciones, pero podemos ver aquí a manera de resumen que los principales beneficios funcionales de la fibra son la reducción de lípidos en sangre, la mejora de la respuesta de la glucosa, que se usa como laxante, y tenemos, en esta larga lista hay uno que habla de un prebiótico. Podemos ver que dependiendo del tipo de fibra, tenemos diferentes funciones y fuentes. Lo que es muy importante que dependiendo del objetivo que estemos buscando con nuestros pacientes, pues que demos la fibra que va a ayudarle a su determinado fin. Por ejemplo, una persona que tiene una necesidad de estar fortaleciendo su flora intestinal, pues la fibra más adecuada sería la inulina. Es una fibra soluble y ¿qué hace? Pues que fortalece, sirve como alimento a la flora intestinal, la fortalece y se puede defender de mejor manera. Pero si una persona quiere disminuir su respuesta quiere mejorar la respuesta a la glucosa o quiere laxarse, pues tenemos que darle las diferentes fuentes de fibra. Otra cosa que es muy cierta es que las frutas y los vegetales contienen de las dos, esa es una gran ventaja. No es que solo sean insolubles o es que solo sean solubles. Las frutas y los vegetales en la pulpa tienen la soluble y en la cáscara tienen la insoluble. Entonces, seguir recomendando el consumo, el incremento de estas frutas y vegetales nos va a ayudar a tener ambos beneficios. Y también educar muchísimo a nuestros pacientes, a nuestra familia,
pues a todos los que podemos impactar, de la importancia del consumo de fibra, porque de pronto uno piensa que necesita fibra cuando tiene un problema, ¿no? Y la verdad es que evitemos llegar al problema, evitemos al malestar de la inflamación y del estreñimiento. Y cuando les explicamos que la fibra es tan importante como comer vitaminas y minerales, de pronto es como, no, yo no lo sabía, pues hay que estar fomentando claramente la relevancia de su consumo. Y en el caso de la saciedad, que sabemos que es súper importante con estos índices de obesidad en el mundo, pues aumentar la saciedad para comer menos y tener un mejor control calórico, pues la fibra desde que la masticas ya está ayudándote con el estímulo a la saciedad, porque la tienes que masticar más para poderla digerir. También te ayuda a una mayor distensión gástrica, está muy relacionada con las hormonas que regulan el hambre y la saciedad, con la grelina, con el péptido IgE. También te ayudan a acelerar tu tránsito gastrointestinal para que deseches de verdad lo que ya no necesitas, y eso te ayuda a prevenir varias enfermedades. Bueno, ¿qué cosas no? Decíamos que te ayuda a eliminar cosas tóxicas, se une a los ácidos biliares y los desecha, atrapa sustancias tóxicas, químicas derivadas del metabolismo de los alimentos y sobre todo mantiene una flora intestinal saludable, porque es lo que se come la flora, lo que la utiliza como alimento y nos ayuda a prevenir varias enfermedades. Y como conclusión, y justo a tiempo antes de que me corran con el papel de 0 minutos, es que el consumo de fibra es importante en cada etapa de la vida. Hay recomendaciones en niños desde los 2 años más 5. Si un niño tiene 3 años, suma 5 y tiene que comer por lo menos 8 gramos de fibra. Hay recomendaciones que hablan de 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías. En fin, cualquier fuente que tú utilices, vamos a llegar a la conclusión de que por lo menos 30 gramos de fibra para adultos y que estamos consumiendo poco, que debemos de alentar su consumo porque tenemos muchos beneficios para la salud. No todas las fibras son iguales y dependiendo de cada caso debemos de enfocarnos a incrementar el consumo de la fibra adecuada. Muchísimas gracias.